pues le recordamos a ustedes nada más que ella tendrá aproximadamente 30 minutos para su exposición y luego de eso daremos paso a nuestro diálogo usual con preguntas y respuestas. Les recuerdo nada más mantener los micrófonos apagados para no entorpecer la exposición de la profesora Carmona, a quien aprovecho para agradecerle su espacio, su disponibilidad para estar aquí con nosotros y le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Mario. Y muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí acompañándome. Quiero agradecer especialmente al profesor Saiz Arnaiz su gentil invitación a disertar sobre un tema que me suscita más dudas que certidumbres, pero que aún así pues me parece que merece la pena desde una perspectiva constitucional abrir un debate sobre la cuestión que es reforzar la calidad democrática de la monarquía. En el trasfondo que late a esta cuestión, bueno, pues está todo el debate que se ha planteado, que está planteado en España al hilo de los escándalos derivados de las conductas privadas del denominado rey emérito, ¿no? Que se remontan atrás en el tiempo, pero es verdad que en 2020 pues, ha alcanzado un grado notable de gravedad. Tenemos el tema de las comisiones ilegales, de las tarjetas black, últimamente ha salido a la luz la solicitud de amnistía fiscal por cuestiones de evasión tributaria, etcétera. Y todo esto, todos estos escándalos han vuelto a poner en el centro de la discusión política el tema, la cuestión de la jefatura del Estado. Un debate político que, como sabéis, pues oscila entre dos polos, uno extremo en el que la cuestión se concretaría o se articularía a partir de la abolición de la monarquía, sustituir la jefatura monárquica para implantar un sistema republicano, y hay una segunda opción, la que hoy aquí os traigo a discusión, que apunta hacia la necesidad de someter a límites la actuación, la esfera privada de la actuación del monarca, pero no solo del monarca, sino también del círculo, del entorno que les rodea. Como sabéis, publiqué un artículo sobre esta cuestión en El País y el día siguiente Javier Pérez Royo me dio la réplica diciendo que mi planteamiento era un planteamiento que se basaba exclusivamente en cuestiones de legalidad, mientras que él ponía sobre la mesa una serie de reflexiones atendiendo al principio de legitimidad. Desde el principio de legitimidad, la monarquía no tiene ubicación, no tiene justificación en nuestro sistema constitucional. Desde la perspectiva de la legitimidad, digamos que la monarquía es susceptible de ser mejorada, es susceptible de incorporar algunos retoques o algunas regulaciones, ¿no?, que permitan una mejor adecuación de esta institución a nuestro ordenamiento jurídico. Dado que la abolición de la monarquía, que la supresión de la jefatura del Estado en el actual contexto político resulta inviable porque no hay una mayoría suficiente que apoye esta opción, y esa es la premisa pues, para que la reforma grabada que establece el artículo 168 para poder alterar la jefatura del Estado sea inviable. No es que sea un procedimiento imposible, sino que no hay una voluntad política que solvente o que responda a esas exigencias constitucionales. Por lo tanto, la vía de la reforma constitucional resulta inviable. Mi planteamiento no parte de la necesidad de abolir la institución, sino tomando nota del contexto en el que nos movemos, cómo se podría reforzar la calidad democrática de la corona y si hay margen jurídico para llevar a cabo esa operación más allá de la reforma constitucional, porque desde luego sí que me parece que el lugar idóneo sería la Constitución, pero en defecto de reforma constitucional es posible abordar esa tarea de mejora a través de
de la ley, bueno, pues yo creo que en principio sí, pero vamos a ver con qué límites y dentro de cumpliendo qué condiciones. Me vais a permitir que en un seminario como este ponga de manifiesto cuestiones que son obvias, pero que no por ello son menos importantes a la hora de poder acometer de una forma idónea el debate que nos proponemos. La primera obviedad viene de la mano del recordatorio de que estamos en un contexto de monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria, que es una fórmula que refleja todo ese largo proceso de evolución y de adaptación progresiva que ha experimentado la institución de la jefatura de la corona, sometiéndose de forma paulatina a las exigencias del Estado de Derecho, a las exigencias que se derivan de un Estado democrático. Tanto es así que en aquellos ordenamientos en donde este tránsito no se ha producido, las monarquías han desaparecido. Fue el caso de Francia, el Imperio Austrohúngaro, el caso de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, allí donde se ha sobrevivido la monarquía, o es parlamentaria o no es. Y esta tendencia de sometimiento progresivo de la institución a las exigencias jurídicas por un lado y de vaciamiento competencial por otro, está plenamente interiorizada por nuestra Constitución. No es casual que la monarquía aparezca en el apartado tercero del artículo primero de la Constitución. Lo primero que dice nuestra Constitución es que somos un Estado social y democrático de derecho, para inmediatamente a continuación establecer el principio de soberanía nacional que reside en el pueblo. Del que emanan todos los poderes, también la monarquía, porque la monarquía es un poder constituido, es un poder que es consecuencia de la voluntad del constituyente. Es un poder constituido y por lo tanto también hay que recordar que el artículo 9.1 de la Constitución establece un mandato de sometimiento de todos los poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y cuando se refiere a todos los poderes públicos son todos, sin eximir a ninguno de ellos. También que en el artículo 61 de la Constitución se establece un mandato claro y contundente en relación con el hecho de que cuando el monarca accede al trono, en ese acto formal de juramento que determina su acceso a la corona, en ese acto de juramento tiene que manifestarse expresamente para guardar y hacer guardar la Constitución, las leyes y asimismo respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Este deber también se extiende, también se aplica a cuando el príncipe o la princesa heredera alcanza la mayoría de edad y es proclamado como tal. Por lo tanto, una primera nota a subrayar es que, insisto, la monarquía es un poder constituido, es un poder que está sometido a la Constitución, que está sometido al ordenamiento jurídico. Ahora bien, también hay que tener muy presente que cuando hablamos de monarquía nos enfrentamos a un reducto histórico, a una institución que ha sobrevivido a lo largo del tiempo y que incorpora ciertos elementos que son resistentes a este proceso de democratización. Y entonces ahí nos enfrentamos con un núcleo esencial, con una esfera que, como os digo, se muestra especialmente resistente a este proceso de democratización. ¿Cuáles son esos dos elementos básicos, ¿no? Por un lado, y por orden de importancia, en primer lugar tenemos el tema del carácter hereditario de la institución. Y por otro lado tenemos la cuestión que es la que se está dominando el debate público en España, que es el tema de la inviolabilidad regia. Son dos elementos característicos, son, digamos, para utilizar una terminología constitucional, son contenido esencial de la institución, pero aún así, también en relación con estos dos elementos hay margen de maniobra a la hora de aproximar su configuración lo más posible al carácter democrático de nuestro Estado. En relación con el orden sucesorio, yo no tengo ninguna duda de que si la opción es mantener la monarquía en nuestro país, se debería eliminar el carácter discriminatorio que el orden sucesorio presenta en la actualidad, y suprimir la opción
constitucional por el hijo varón, por los descendientes varones en detrimento de la mujer, para introducir un principio más neutro como es el de la primogenitura. En segundo lugar, tenemos el tema de la inviolabilidad regia, ¿no? Dice el artículo 51, la persona del rey es inviolable y no es responsable. Esta prerrogativa históricamente se ha entendido y se sigue entendiendo en aquellos ordenamientos en donde la monarquía ha sobrevivido como una prerrogativa que se afirma en términos absolutos y que neutraliza, que prohíbe, que niega la posibilidad de someter a control jurisdiccional los actos del rey. Aquí hay que distinguir muy claramente dos planos en relación con la inviolabilidad y con la irresponsabilidad del rey. Por un lado tenemos todos aquellos actos o conductas que lleva a cabo el rey como jefe del Estado, lo que sería la vertiente institucional, estaría por un lado, y por otro lado se nos presentan las conductas incardinadas en la esfera privada del monarca. Con relación a las primeras, las conductas como jefe del Estado, esas que tienen una dimensión o un contenido institucional, ahí la responsabilidad es completa porque ahí opera el mecanismo del refrendo. El mecanismo del refrendo. Nos dice la Constitución, siempre que el rey adopta una decisión, esa decisión solo será válida si viene acompañada del refrendo que corresponde a la autoridad competente, ya sea el presidente del gobierno, el presidente del Congreso o el ministro, ¿no? Individualmente considerado. El mecanismo del refrendo, como sabéis, es algo que viene, es un instrumento que viene de la mano de ese proceso de vaciamiento de las competencias materiales del monarca. El monarca no adopta decisiones institucionales por su propia voluntad, sino siempre estas competencias institucionales son actos debidos frente a los que el rey no tiene ninguna capacidad, el monarca no tiene ninguna capacidad de decisión. Entonces, la discusión se plantea, la discusión se plantea en relación con los actos o conductas privadas del monarca, con aquellas actuaciones que se residencian en su esfera privada, ¿no? Bueno, pues también en relación con estas conductas privadas, la persona del rey es inviolable. Aquí estamos en presencia de un vestigio feudal de origen histórico muy remoto, ¿no? En la media se decía el rey no comete errores, ¿no? Por lo tanto es absolutamente inexpugnable desde todos los puntos de vista y no se le puede someter a ningún tipo de proceso. Hay que decir que la inviolabilidad del jefe del Estado opera tanto en las monarquías como en las repúblicas. La diferencia, y no es una diferencia baladí, es que en las repúblicas el mandato del jefe del Estado no es vitalicio, sino que es temporal y una vez que termina el mandato, todos aquellos actos susceptibles de reprobación jurídica que se pueden llevar ante los tribunales de justicia, bueno, pues se reactivan. El problema que surge con la monarquía, que se plantea con la monarquía, es que lo habitual es que el monarca deje de serlo por fallecimiento y esa es la regla general, la excepción es que abdique, ¿no? Y ese es el caso que se nos plantea en España, ¿no? Que Juan Carlos I abdica en 2014 y con el paso de los años, pues han ido surgiendo determinadas informaciones que ponen de manifiesto, por supuesto, respetando la presunción de inocencia que le asiste como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro individuo, que hay conductas que están siendo objeto de investigación judicial. Bueno, pues aquí, ¿estos actos se pueden investigar judicialmente? Bueno, pues habría que distinguir entre si se cometieron durante el reinado, en cuyo caso no cabe ningún tipo de reprobación jurisdiccional, o si son posteriores, porque si son posteriores ya sabéis que desde el momento de la abdicación, de forma prácticamente simultánea a la abdicación, se modifica la ley orgánica del Poder Judicial y se le atribuye al monarca emérito la condición de aforado.
Por lo tanto, si todos estos actos son posteriores a su reinado, pues están siendo objeto de investigación judicial. Pero para los anteriores no cabe esa posibilidad. Aquí os tengo, antes de que empezáramos, hablábamos con el profesor Saiz Arnaiz el tema de la herencia jurídica que nos ha dejado el procés catalán, ¿no? Bueno, hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 98 y la 111 de 2009, en donde se hace una interpretación de la inviolabilidad del rey en términos más que absolutos, absolutísimos, ¿no? Porque se dice no ya que no se puede someter a control jurisdiccional las actividades del rey, sino que ni siquiera pueden ser objeto de crítica política. Estamos ante dos sentencias que traen causa de una resolución del Parlamento. La primera se produce justo después de que el Felipe VI se dirigiera a la nación, después del 1 de octubre de 2017, y ahí, bueno, pues el Parlamento consideró que la monarquía es una institución corrupta y caduca. Y luego, en la segunda sentencia del Tribunal Constitucional, paraliza una iniciativa también del Parlamento de Cataluña sobre una comisión de investigación en relación con las actividades espurias del rey emérito. Bueno, pues en estas dos sentencias, el Tribunal Constitucional dice que la inviolabilidad del rey, las prerrogativas que existen en la persona del rey, no admiten ningún tipo de relativización en atención a otros principios. Que atendiendo a la posición neutral que ocupa la jefatura del Estado frente a la contienda política, merece un respeto institucional cualitativamente distinto al resto de las demás instituciones. Y que, por lo tanto, la prerrogativa de la inviolabilidad no puede ser relativizada en ningún caso. Fijaos que incluso el rey está exento de la crítica política que pueda manifestarse, que se pueda gestar en el interior de una institución. Por supuesto que la jurisprudencia constitucional sería susceptible de ser modificada y por supuesto que no vincula, o bueno, por supuesto no, pero digamos que el legislador podría, llegado el caso, sostener o al menos intentar una interpretación distinta. Pero más allá de los excesos que yo creo que los que incurren estas dos resoluciones del Tribunal Constitucional y que son fruto del marco político, del trasfondo político del que traen causa, la cuestión es, bueno, ¿y hay margen jurídico para controlar las actividades privadas del monarca? Y no solo las actividades privadas del monarca, sino la de su familia, su núcleo familiar más inmediato y la de sus parientes, ¿no? La familia real, tanto en sentido estricto como en términos más amplios. Y ahí pues emerge la cuestión de, bueno, ¿y es posible, tiene ubicación, es aceptable en nuestro sistema constitucional una ley de la corona? Bueno, pues en relación a esta pregunta se han publicado distintos artículos en prensa en donde pues por un lado se defiende y hay otra corriente de opinión que pone de manifiesto que no es posible, que la monarquía es una institución de configuración estrictamente constitucional, estricta y exclusivamente constitucional, y que por lo tanto no sería aceptable una ley de la corona. Yo, por mi parte, creo que sí es constitucionalmente posible. Sí es constitucionalmente posible. Pero habría que interrogarse sobre, bueno, ¿y qué tipo de ley sería, ¿no? ¿Qué ley sería esta ley de la corona? ¿Y cómo qué es lo que se regularía y cómo, ¿no? Porque ahí hay mucho ámbito, un campo abierto a la reflexión, ¿no? Y a las distintas alternativas, ¿no? ¿Por qué creo que sí que es posible que haya una ley que regule la corona o que haya normas jurídicas de carácter legal que se refieran a la corona? Bueno, pues esta apreciación parte de la base de que todos los poderes del Estado, todos, cuentan con normativa de desarrollo y por lo tanto la corona no debería en principio ser una excepción a este principio general.
Sobre todo teniendo en cuenta que si nos vamos al título segundo de la Constitución, nos vamos a encontrar que hay distintos aspectos o distintas cuestiones relativas a la monarquía que no aparecen mencionadas o que aparecen reguladas de una forma incompleta. Que aparecen reguladas de forma incompleta y que además no han tenido, estas lagunas no se han colmado por la experiencia práctica del devenir democrático en España, ¿no? Hay una obra pequeñita, una pequeña monografía de Jordi Canal, ¿no?, sobre la monarquía, en donde dice, bueno, es que en España la Constitución carece de constitución material. Tenemos unas previsiones constitucionales, pero en la práctica no hemos acumulado un rodaje similar al que tienen otros ordenamientos monárquicos con una tradición de monarquía parlamentaria mucho más amplia que la que tiene nuestro país. Y sobre la base de esa falta de constitución material, pues estas lagunas constitucionales deberían ser colmadas a través de regulación legislativa. Y no voy a entrar en... Y hay otro elemento en el que voy a entrar solo de puntillas, pero que me parece también determinante a la hora de abordar esta cuestión, y es que en nuestro ordenamiento jurídico cualquier ámbito material es accesible a la ley. La ley no está, la capacidad reguladora de la ley no está limitada desde un punto de vista material. En nuestra Constitución hay previsiones de reserva de ley, pero configuradas de forma positiva. Esto es, determinadas materias que necesariamente requieren la regulación a cargo de las Cortes Generales. Pero a partir de ahí, eso no prejuzga ni excluye que otras materias que no están expresamente individualizadas o identificadas por la Constitución no puedan ser objeto de regulación legislativa. Por lo tanto, me parece que en principio cabría acudir a una ley para regular la corona. Bueno, ¿y qué tipo de ley podría ser? ¿Tendría que ser orgánica? ¿Podría ser ordinaria? Bueno, pues aquí en esta dicotomía ley orgánica y ley ordinaria, la verdad es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de ley orgánica, como sabéis, es muy estricta, ¿no? Sostiene un entendimiento muy estricto de esta categoría legislativa y no solo nos indica que se puede utilizar únicamente con respecto a aquellas materias que aparecen directamente identificadas en el texto constitucional, sino que además, a partir de ahí, lo que es la regulación que se lleva a cabo de esas materias por la ley orgánica también es sometida a una interpretación restrictiva. Por lo tanto, la vía de la ley orgánica, no, teniendo en cuenta esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, este entendimiento que es está muy asentado en la jurisprudencia constitucional porque surge en las primeras sentencias y se ha mantenido sustancialmente inalterado a lo largo del tiempo, me parece que una ley orgánica de la corona sería difícilmente defendible. Pero claro, si decimos, bueno, pues entonces una ley ordinaria. Pero claro, una ley ordinaria nos plantea otro tipo de problemas, que no es un problema de orden jurídico, sino de índole práctica. Porque regular el estatuto jurídico de la corona por una ley orgánica, por una ley ordinaria, por mayoría simple, en relación con un tema tan sensible como es este, pues la verdad es que digamos que ahí, si siguiéramos ese camino, la solución podría ser peor que la enfermedad, ¿no? Porque someteríamos a lo que es el normal devenir del ordenamiento democrático, ¿no? A una institución que, lo queramos o no, la jefatura del Estado es un poder suprapartes y su tratamiento jurídico merece una especial deferencia institucional. Pero aún así habría distintas opciones, porque el artículo 57.5 de la Constitución dice, bueno, para la abdicación hace falta una ley orgánica y también para resolver dudas de hecho y de derecho en relación con la sucesión. Bueno, pues se podría utilizar ese referente,
para llevar a cabo algo que está a la orden del día en nuestro ordenamiento, en nuestro sistema de falta, que son las leyes parcialmente orgánicas. Os pongo el ejemplo paradigmático de la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que creo que tiene 1 o 2 preceptos orgánicos y todos los demás son de carácter ordinario. Pero aún así, digamos que tiene como ese revestimiento que le da una mayor carga de formalidad. Y hay una segunda opción, y es, bueno, pues no vamos a aprobar una ley de la corona, sino que lo que vamos a hacer, si hubiera voluntad política, claro, esto siempre, lo que vamos a hacer es introducir en distintas leyes previsiones concretas en relación con la jefatura del Estado. Y esta segunda vía no plantearía en principio ningún problema, porque mira, si os paráis a pensar en la actual ley de la transparencia, que es una ley ordinaria, hay una previsión que somete a las exigencias de este principio a la Casa Real. Todo aquello que la Casa Real percibe, la asignación presupuestaria que recibe la Casa Real vía presupuestos generales del Estado, está sometido a la ley de la transparencia. Por lo tanto, como veis, tenemos distintas posibilidades que podemos, digamos, distintas cartas que podemos barajar a la hora de afrontar esta cuestión que es ardua, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué vamos a regular? ¿Cuáles podrían ser los contenidos de esas iniciativas legislativas, ya sean puntuales, de reforma de leyes concretas, o ya fuera recoger en un texto la regulación de la corona? Pues mirad, ¿qué contenidos? Antes de entrar en los contenidos, hay que poner de manifiesto que si lo que queremos es reforzar la calidad democrática de la corona, tenemos que fijar nuestra atención en los principios de ética pública, de rendición de cuentas, de buen gobierno, de ejemplaridad. La ejemplaridad sobre todo se suele poner siempre de manifiesto a la hora de justificar en cierta medida la permanencia de la institución monárquica en los estados contemporáneos. Bueno, pues para lograr que la ejemplaridad, la transparencia, la rendición de cuentas no sea un mero desideratum que dependa de la voluntad de quien ocupa la Casa Real en cada momento, sino que sean principios efectivamente aplicables, pues sobre la base de esa premisa, inmediatamente a continuación ya podemos, sí, individualizar qué contenidos. Bueno, pero antes de entrar a los contenidos, también es muy importante determinar los sujetos destinatarios de esa posible ley, porque hablamos de la inviolabilidad regia, pero todos sabemos que tenemos a la figura del jefe del Estado, el monarca, a su familia inmediata y la familia real en sentido estricto y toda esa parentela de personas que mantienen lazos de consanguinidad con el monarca, ¿no? Entonces, bueno, la inviolabilidad, por supuesto, solo se predica del jefe del Estado, ni de su cónyuge, ni del heredero, ni de sus descendientes, ni de sus ascendientes, solo del jefe del Estado. Pero más allá de la inviolabilidad, pues tenemos todo este núcleo que lo acompaña y que debería contar con una norma que estableciera el estatuto jurídico de la familia real. En la actualidad hay un Real Decreto de 1981 que regula un registro civil específico en relación con los miembros de la familia real. Bueno, sí, cuando se casan, cuando nacen, cuando se mueren, todo eso va a un registro civil propio. Pero más allá de eso, hay otro Real Decreto un poco posterior, pero digamos que lo que es el estatuto jurídico de la familia real está en normas de muy escasa visibilidad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, el estatuto jurídico de la familia real. ¿Quiénes son? ¿De quiénes estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? ¿A quiénes se les va a aplicar estas normas? En relación con, y por ejemplo, en ese sentido, inmediatamente a continuación empieza ya, ahora sí,
elenco aproximativo de qué se podría regular. ¿Y dónde? Porque, claro, si lo que estamos hablando es de que el rey tiene una mujer, tiene unos hijos, tiene unos padres, bueno, pues en relación con estas personas, ahora mismo en nuestro ordenamiento jurídico lo que se aplica es la regla del aforamiento. Y el aforamiento está recogido en una ley orgánica. Está recogido en una ley orgánica. Todo lo demás, todos los demás parientes van al juzgado ordinario de justicia, el que le corresponde. Bueno, pues a partir de aquí, habría que establecer un severo régimen de incompatibilidades para el desarrollo de actividades de contenido económico, mercantil o patrimonial, para evitar conflictos de intereses. Para evitar conflictos de intereses. Tanto, por supuesto, para el monarca como para la familia real. Si nos vamos a la ley de altos cargos, pues vemos que esto está regulado de una forma muy detenida, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer el cargo hay que hacer una declaración de bienes, todo esto está sometido al principio de transparencia y así funciona, ¿no? Bueno, pues esa aproximación, no hay ningún problema constitucional para recogerla en una ley y aplicarse al monarca y a la familia y a su familia. En aras de la transparencia, y de la rendición de cuentas. En este sentido, cabría plantearse, como sucede en otras monarquías occidentales, que todo lo que son las cuentas del rey y de su familia se someta a auditoría pública y asignar esa función al Tribunal de Cuentas. Bueno, se podría introducir dentro del catálogo de competencias del Tribunal de Cuentas, que se recoge en una ley orgánica, que también va a tener esta facultad en relación con las finanzas del monarca y de su familia. Que os recuerdo que en la actualidad está reducida a la asignación vía presupuestaria que recibe la Casa Real, pero todo lo demás no se conoce el patrimonio del rey, ni de sus familiares, ni de su padre, ¿no? Bueno, pues esto es un ámbito opaco, ¿no? Y esa opacidad no tiene justificación, no tiene justificación y debería ser modificada. En relación con las actividades privadas del rey, también yo creo que sería no solo conveniente, sino necesario que todas aquellas que tengan relevancia institucional, el gobierno tuviera noticia de las mismas. Estoy pensando en los viajes al extranjero del rey, de su cónyuge, de los herederos, de sus descendientes, porque, bueno, ya hemos tenido experiencias en España de viajes privados del monarca que no han acabado bien y de los que el gobierno no tenía noticia. En Suecia y en Noruega, en las constituciones vigentes en ambos países, existe una obligación constitucional de dar información por parte del monarca en relación con este tipo de actividades. Y a modo de anécdota, os recuerdo que en la Constitución de 1812, si el rey se ausentaba del país sin el conocimiento de las Cortes, eso equivalía, traía consigo, se consideraba un acto de abdicación. Por lo tanto, estamos hablando, sin llegar a esos extremos, estamos hablando de conductas privadas que tienen relevancia pública. Bueno, luego hay otras cuestiones, como por ejemplo el estatuto del consorte de la reina consorte, del príncipe o la princesa de Asturias. Bueno, habría distintas otras cuestiones que también deberían ser objeto de regulación normativa. Pero me quedo en estas que se vinculan expresamente a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la ejemplaridad. Para llegar a una conclusión, y voy terminando. Este tipo de actuaciones acabarían con la inviolabilidad del rey en relación con sus conductas privadas. No. Yo creo que para limitar la inviolabilidad regia hace falta reformar la Constitución. Más País en septiembre presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que fue rechazada por la mesa porque se consideró que ponía de manifiesto que abría la puerta a una reforma constitucional y el procedimiento legislativo en ese sentido resulta inviable.
es una proposición de ley en la que lo que se viene a decir es que los actos privados del monarca se someten al control judicial sobre la base de la regla del aforamiento. Ahora, Más País junto a Compromís han vuelto a presentar una proposición de ley similar que está pendiente de que la mesa del Congreso decida al respecto. Por lo tanto, con estas posibles medidas a las que me he referido, ¿acabaría la invalidez del rey? No. Seguiría siendo considerada, en mi opinión, en el actual ordenamiento constitucional como una prerrogativa absoluta. Ahora bien, en el título que sugerí para esta intervención era profundización de la calidad democrática de la monarquía y entre interrogantes, una cuestión legislativa. Bueno, pues ahí quizás habría que haber dicho una cuestión solo o únicamente legislativa, porque siendo conscientes de que este tipo de previsiones no acabaría con la inviolabilidad, sí que es cierto, y a mí no me cabe ninguna duda, que si se introdujeran medidas de esta índole, actuarían como un instrumento muy potente, un instrumento de disuasión frente a la posible, al riesgo de conductas abusivas en las que se le pudiera pasar por la cabeza al rey poder llevar a cabo, ¿no? Porque ciertamente la inviolabilidad regia es una prerrogativa absoluta, pero si el rey abusa de su condición de jefe del Estado para cometer ilegalidades o para abusar de su condición de alta institución, ni la opinión pública toleraría tales excesos y el hecho de que no hubiera vías jurídicas para poder exigir responsabilidad no le eximiría del control de calidad democrática por parte de la opinión pública de un país democrático como es el nuestro, ¿no? Entonces, termino haciendo una reflexión un poco al hilo, ¿no?, del contexto político en el que nos encontramos. Yo creo que frenar o imposibilitar que se puedan llevar a cabo medidas de avance en cuanto al mayor control o un mejor sometimiento de la institución de la monarquía a las reglas del Estado de Derecho, pone en manifiesto una actitud escasamente institucional, porque si el eje argumental del debate no se sitúa en la conciencia de que esto es lo que tenemos, vamos a mejorarlo todo lo que podamos, porque hay fuerzas políticas que desplazan la discusión hacia la dicotomía a día de hoy inviable de monarquía o república, pues esto lo que trae consigo es que no se puede avanzar, ¿no? Y creo que si no se sale de este bucle, ¿no?, de este bucle paralizante, la monarquía en España está en una encrucijada muy difícil. Hay sectores crecientes de la ciudadanía que se muestran críticos contra la institución y que si no se hace este esfuerzo de aproximación hacia la sociedad en su conjunto, el futuro de la monarquía se perfila bastante, si me permitís la expresión, bastante negro y con una dudosa continuidad en el futuro. Hasta aquí llega mi intervención y por supuesto os agradezco vuestra atención y quedo a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno.